¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es La UNAM Responde. Seguimos desde nuestras instalaciones aquí en TV UNAM, brindándoles día con día información relacionada con esta pandemia, cómo ha ido avanzando este virus, cuáles son las medidas que debemos tomar y principalmente hablando de lo importante que es cuidarnos y de todo este trabajo que realiza nuestra universidad en este sentido. Precisamente hace algunos días se dio a conocer la colaboración entre la UNAM y el Instituto Francés para la Investigación y el Desarrollo. Se trata de la creación del Laboratorio Mixto Internacional El Dorado, que tiene como objetivo prevenir las emergencias zoonóticas y las pandemias, una tal cual como la que estamos viviendo. Importantes esos proyectos de colaboración, que además en este caso es respaldada por los gobiernos tanto de México como de Francia. Sabemos que es importantísimo ir sumando esfuerzos para estar trabajando en beneficio de la sociedad, no solamente de nuestro país, sino de la sociedad y de la población, vamos, de distintas partes del mundo. Y bueno, también sabemos que nuestra universidad ha trabajado desde el principio de esta emergencia buscando alternativas, creando conocimiento, pero también creando herramientas, instrumentos que nos permita en un primer momento prevenir, pero luego atender esta emergencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Sabemos en estos días más que nunca que la pandemia no ha terminado y sigue siendo importantísimo crear, diseñar instrumentos que ayuden en este sentido. Hoy vamos a estar platicando sobre un prototipo de ventilador no invasivo y para hablar de todos sus detalles me da gusto saludar esta tarde aquí en la UNAM Responde al doctor en física nuclear Arturo Menchaca Rocha, quien es investigador de este Instituto de Física, especialista precisamente en física nuclear. Doctor, un gusto saludarlo de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. ¿Cómo está? Un gusto saludarla, Rosa. Pues aquí estamos. Trabajando. Muy contentos, estoy trabajando, claro que sí. Trabajando todos los días, doctor, en este prototipo de ventilador no invasivo y vamos a hablar de distintos temas. Y la primera pregunta es, ¿de dónde surge este interés, esta idea de trabajar en el prototipo de un ventilador que se ha venido utilizando a lo largo de todos estos meses en medio de esta pandemia? Mire, cuando empezó la pandemia, nosotros, bueno, el Instituto de Física tiene una gran tradición en la construcción y el diseño de instrumentos para investigación científica, ¿sí? Y cuando empezó la pandemia, una iniciativa que tuvo la UNAM, ¿no? Con el liderazgo de nuestra directora del Instituto de Física, Cecilia Nogués, fue pues ver qué podía hacer los investigadores del Instituto de Física para aportar a la emergencia. Y entonces, pues se convocó y nosotros con un técnico académico que trabaja conmigo, Saúl Aguilar, y un alumno de maestría, Ricardo González Dorantes, sí, propusimos la posibilidad de utilizar, de diseñar un ventilador no invasivo, ¿sí? Y eso es, digamos, esa es la oportunidad en ese momento y a partir de ahí empezamos a trabajar. La UNAM puso un recurso, nosotros no somos los únicos que trabajamos en ventiladores en la UNAM, hay todo un grupo de gentes que han trabajado en otro tipo de investigadores, pero sí somos los únicos en haber abordado el problema desde el punto de vista de un ventilador no invasivo. Y esa es una de las grandes ventajas de una universidad tan grande como esta, que hay distintos grupos de trabajo y van atendiendo distintas necesidades que se van presentando. Doctor, pues vamos a empezar de cero. Básicamente hay dos tipos de ventiladores, los invasivos y los no invasivos. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las características en particular del que ustedes están trabajando? Mire, la gente está ahora desgraciadamente está más familiarizada con los invasivos, ¿no? Porque está, digamos, en las noticias todo el tiempo la falta de estos equipos y su uso en emergencias, ¿no? Y pues el invasivo esencialmente es los ventiladores a los que hacemos referencia son estos instrumentos que le permiten a uno, que le permiten al paciente controlar su respiración, ¿sí? Entonces, esencialmente les inducen un ciclo de respiración cuando tienen problemas para respirar. Gente que tiene problemas para respirar no tiene que estar enfermos de COVID, ¿no? Los problemas neumológicos son digamos, un tipo comunes. De problemas ¿no? Y hay gente que utiliza, que tiene apnea de sueño, se llama, ¿no? Y que es gente que ronca en las noches y que se queda sin respirar por ratos y así. Y esa gente usa ventiladores no invasivos.
Los ventiladores invasivos se utilizan en casos ya en hospitales solamente, en un ambiente hospitalario, perdón, ¿sí? Y con rigurosa vigilancia médica. El aparato que nosotros propusimos hacer es un aparato que es complementario a este tipo de tratamientos, ¿no? Que en realidad está dirigido a la emergencia. Mostró una carencia en México de este tipo de aparatos y entonces en el mundo la gente se empezó a dar cuenta que se podían usar los no invasivos como un tratamiento previo, tal vez para evitar incluso el llegar a la etapa del invasivo, y también como un tratamiento posterior, ¿sí? Para aquellos que habían ya superado la etapa del invasivo, pero que no, digamos que podían mantenerse, todavía requerían un ventilador y entonces se les ponía en un no invasivo. Entonces el no invasivo tiene la ventaja pues de que es menos, digamos, agresivo para el paciente, ¿sí? Y le permite incluso estar, digamos, en su casa utilizándolo, ¿no? Lo que nuestro instrumento tiene de ventaja, ofrece, es un monitoreo estrecho por parte del médico, ¿sí? Del médico tratante, que es algo que no existe, cuando menos en la salud pública mexicana no existe como tal, ¿no? Los no invasivos que tengan ese nivel de vigilancia. Y entonces eso fue lo que propusimos nosotros. Esa es la característica principal, son menos agresivos en el cuerpo de los pacientes. Doctor, ¿qué tipo de valores o parámetros regula un ventilador precisamente en esto que nos menciona para estar, digamos, mejor vigilados por nuestros médicos tratantes? ¿Cuáles son esos parámetros que pueden verificarse a partir o a través del uso de un ventilador como este no invasivo? Bueno, digamos que la respiración es un ciclo, ¿no? Es un ciclo que es vital, ¿no? Si nosotros nos quedamos sin respirar nos morimos, ¿no? Y es un ciclo relativamente simple. Uno, digamos, infla sus pulmones, se llenan de aire y después se desinflan y uno echa el gas que ya, digamos, al que le hemos quitado el oxígeno. Y entonces es un ciclo. Ese ciclo tiene su modalidad, ¿no? Hay un ritmo. Depende del volumen de los pulmones del paciente, qué tanto aire en cada respiración y así, ¿no? Entonces, esos son parámetros que se pueden controlar y que cuando alguien no puede ejercer o tiene dificultades para ejercer su respiración, entonces se les acopla un respirador, que esencialmente lo que hace es ayudarles a tener ese ciclo. Los más sencillos de todos son unos que ponen al paciente, lo obligan a tener una presión constante de aire, de tal, es como sacar la cabeza en un auto que se va moviendo, ¿no? O andar en una motocicleta, uno tiene una presión constante y entonces los pulmones están un poco más inflados constantemente, ¿no? Y eso ayuda, pues, a mantener los pulmones abiertos, los alveolos se abren, y eso es algo que es saludable para un paciente que está enfermo, ¿no? Y esto pues se hace controladamente con los no invasivos y pues, la ventaja de los invasivos es que en ellos se controlan todos los parámetros, cuánto tiempo tarda en aspirar el paciente, cuánto tarda el paciente en expirar, ¿no? Durante cuánto tiempo retiene el oxígeno, todos esos parámetros se pueden controlar muy puntualmente, ¿sí? Doctor, y le preguntaba esto justo para pasar a la siguiente pregunta, que tiene que ver cómo es que un especialista en física nuclear como usted y el equipo que está trabajando en este prototipo interpreta toda esta información para convertirlo en un instrumento de ayuda de regulación en medio de esta emergencia. Bueno, mire, esta fue una convocatoria, como le digo yo, el Instituto de Física. No teníamos experiencia en estas cosas, pero en tiempos de pandemia, pues México y la UNAM, ¿no? México tiene en la UNAM, ¿no? Y la UNAM tiene en sus institutos gente que es capaz de hacer, que tiene la preparación suficiente. Somos físicos, estamos hablando de fluidos, de gases y así. Y pues todos tenemos ese nivel como para poder hacer algún progreso, ¿no? Y digamos, esa es, digamos, la gran ventaja de trabajar en una universidad como la nuestra, como usted mencionó hace un rato, ¿no?
es que uno puede armar proyectos relativamente pronto para ayudar, ¿no? Ese es realmente la gran ventaja de tener una universidad tan pues grande e importante como la UNAM. Responder efectivamente a las necesidades que se van presentando. Doctor, ¿qué tanto se ha ido modificando este proyecto a lo largo de los meses y en qué situación, en qué momento se encuentra actualmente este prototipo? ¿En qué etapa de desarrollo? Mire, cuando empezamos, la verdad es que no teníamos nosotros equipos para este tipo de cosas y nosotros empezamos de plano con el secador de pelo de mi técnico académico, ¿no? Pero Hay que ahora crear. ya sí. No, pero en ese momento era difícil incluso en el mercado mundial comprar las turbinas y estas cosas no era muy fácil. Pero mientras fuimos armando los conceptos, conseguimos los medidores y a lo largo de este año ya tenemos pues un instrumento que es capaz de hacer lo que nosotros le pedimos, que está lejos, por supuesto, de ser un aparato que pueda estar a cargo de un paciente, ¿no? Por cuestiones de regulación, ¿no? O sea, uno no puede enchufarle a la gente cualquier aparato que uno hace, ¿no? Pero ya los parámetros ya se controlan, incluso desde un celular. Un médico nuestro esfuerzo ha sido hacer no solo tener un instrumento que funciona como un respirador, sino que además sea controlable por un médico desde su celular, ¿sí? Y de tal manera que tenga vigilancia sobre pacientes sobre las cuales antes no había vigilancia, como es el caso de muchos pacientes que llegaban a los hospitales en México y si no tenían síntomas graves, los mandaban a su casa. Pero pues en su casa dependían de su propio juicio, ¿no? Entonces, y el control era menor. Y nuestra intención es mejorar esa situación. Y evitar más complicaciones, en todo caso, cuando se usen los pacientes de forma preventiva. Doctor, tocó un tema usted importante, que es el de los insumos. Cuando comenzó esta pandemia, la distribución, la adquisición de todo este tipo de herramientas, de productos que se podían necesitar para crearlo, fue complicado. ¿Cómo ustedes trabajaron en esto y también en referencia a los costos que puede tener un aparato como este? ¿Cómo es este proceso en particular, este proyecto en particular? Sí. Bueno, todos padecimos, o sea, toda la gente que se aventuró o que ya estaba trabajando en esto, cuando empezó la pandemia, pues la gente que estaba trabajando se dio cuenta que ya no había acceso a los equipos, ¿no? Entonces, por la UNAM fue visto como una oportunidad, porque permitió que hubiese gente que desarrollara incluso instrumentos. Nosotros, que desarrollara los insumos, como usted les llama. Nosotros lo que nos planteamos desde siempre fue más bien hacer una integración de equipos, ¿no? O sea, integrar equipos, digamos, instrumentos para armar nuestro aparato. Al principio, como le digo, lo fuimos haciendo compras en el mercado mexicano. Y posteriormente ya empezó a liberarse un poco los instrumentos de uso médico, porque en el mercado mexicano no puede conseguir fácilmente manejo de gases, ¿no? Pero el problema es que la calidad médica es una cuestión más delicada y más especializada. Pero ya hay acceso y nosotros hemos podido armar bien un aparato que está ya armado con insumos de calidad médica. Que podrían ser replicados. ¿En qué etapa está en este sentido, doctor? ¿Qué significa que sea un prototipo que además tiene que tener algunas normas de seguridad para que pueda ser utilizado, digamos, de forma masiva? ¿Cómo está esto de los permisos o en qué etapa se encuentra? Bueno, de los ventiladores en las que se estaba ya trabajando desde antes en la UNAM, el nuestro es el menos avanzado porque nosotros empezamos, digamos, desde cero con la pandemia, ¿no? Hay proyectos que llevan años trabajando. Sí. Pero digamos que nuestro propósito fue producir algo que pudiese ganar experiencia. Después de toda la universidad es un centro educativo, ¿no? Y esta es la tesis de maestría de Ricardo, este alumno de maestría.
y poder en el largo plazo, la proyección de largo plazo es poder generar recursos humanos en México que tengan la capacidad de diseñar e incluso y sobre todo, digamos, de reparar este tipo de equipos por los cuales pues México debe pagar una fortuna por el mantenimiento de respiradores, ¿no? Y yo creo que la UNAM tiene ahí como un nicho de oportunidad en eso. El aparato en sí, pues requerirá, por supuesto, si se quiere seguir para que sea un producto, pues va a requerir la participación de muchos otros profesionales, no solo científicos como nosotros, ¿no? O sea, hay gente más en la UNAM de la parte del desarrollo de productos que se puedan lanzar en un mercado, ¿no? Y habría que cooperar con ellos. Pero en este momento nuestra intención ha sido más bien el tener un equipo, diseñarlo para podérselos presentar a esta siguiente etapa y si la universidad lo considera, pues que de ahí se sigan. Importante, doctor, reiterar esto. ¿Por qué apoyar a los estudiantes, como dice, es un proyecto de maestría, en este caso del Instituto de Física, a promover la multidisciplina dentro de nuestra universidad para crear soluciones alternativas que beneficien no solamente a nuestra comunidad, sino al resto de la sociedad? Háblenos de esta importancia de apoyar la formación de recursos humanos en todas las áreas del conocimiento para unir esfuerzos en una pandemia como la que estamos viviendo y, como sabemos también o hemos escuchado, puede ser repetida en constantes ocasiones. Sí, bueno, como le mencionaba, la UNAM tiene un posgrado en medicina, en física médica se llama, ¿sí? Y el posgrado en física médica tiene hay ya bastantes alumnos egresados, pero ninguno en neumología, ¿sí? O sea, ningún físico médico especialista en cuestiones de neumología. Entonces, realmente, la idea, una de las ideas de esto es que estamos aprovechando esta pandemia un poco para, en algo positivo, para poder iniciar el entrenamiento de físicos que adquieran experiencia en cuestiones de neumología. Ese es visto como una universidad, ¿no? Pues es un nicho de oportunidad desde un punto de vista educativo, ¿no? Entonces, yo creo que eso a la larga, eso es lo que más lo que más probablemente va a trascender, va a ser la apertura de este camino en la carrera de algunos físicos médicos que se interesen por esto. Eso es lo que le puedo decir ahorita. Doctor, y además pues reiterar algo de lo que nos dijo al principio, que pues un ventilador trae beneficios no solamente a las personas con la enfermedad de COVID-19, sino que puede seguirse utilizando en otro tipo de padecimientos. Cuéntenos sobre esto. Sí, bueno, otra cuestión interesante que le vimos a este tipo de proyecto es que cuando pase la pandemia, que todos queremos creer que un día va a pasar, ¿no? Exacto. El poder haber trabajado con un instrumento que se usa todo el tiempo, porque hay gente que ronca, gente que tiene apnea de sueño, esos siempre han existido y siempre estos aparatos van a ser necesarios. Entonces, el poder trabajar en algo que tiene un uso bastante, digamos, común entre la gente, ¿no? Pues es también una ventaja, ¿no? Sin duda es un reto menor tecnológico comparado con el desarrollo de uno invasivo, ¿sí? Pero está más a nuestro alcance, diría yo, ¿no? Entonces, pues tiene esa ventaja de que los no invasivos van a seguir teniendo un mercado. Yo les decía a mis colegas que quienes han trabajado ahora el desarrollo de invasivos, ¿no? Pues todos soñamos con que llegará el momento en que los invasivos se van a ir todos a una bodega, ¿no? Eso es lo que nosotros quisiéramos. Exactamente. Y bueno, y de lo que se trata además es de sumar. Son alternativas que, como nos dice en este caso, se pueden aprovechar para prevenir las complicaciones por COVID-19 y también en pacientes que puedan terminar de recuperarse en casa sin estar ocupando una cama de hospital, que sabemos también durante esta emergencia ha sido una problemática en verdad importante. Doctor, estamos por terminar esta entrevista y me gustaría que nos ayudara un poquito contándonos su experiencia desde el punto de vista personal y profesional con respecto a la pandemia. ¿Cuáles son esos aprendizajes, esos retos a los que nos enfrenta una situación como esta, no solamente como individuos, como universitarios, sino como humanidad?
Bueno, como empecé mi charla, ¿no? En la UNAM, hubo una reacción inmediata y, pues, digamos, no sorprendente hacia buscar cómo apoyar, ¿no? Dado que somos digamos, una institución con capacidades importantes, ¿no? Y pues esta iniciativa que se lanzó desde la rectoría, ¿no? Pues ha llevado a muchos otros desarrollos. El nuestro es uno de los tantos, ¿no? Y ha sido, digamos, ha sido una gran oportunidad para nosotros, porque muchas veces, pues como usted sabe, un físico nuclear, pues difícilmente uno se puede imaginar un físico nuclear salvándole la vida a una persona, ¿no? Al menos así a la primera, mientras que para nosotros ha sido una gran oportunidad poder trabajar con médicos, ¿no? Y estar más cercanos, ¿no? Y saber que México tiene esa capacidad, ¿no? Al final de cuentas, pues estos retos deberíamos estar, es una experiencia muy interesante, le puedo decir. Justo le preguntaba esto, doctor, porque durante la entrevista mencionan al menos un par de ocasiones lo que significaba trabajar en un proyecto partiendo de la nula experiencia que se tiene en eso, o que tiene usted en estas áreas, y bueno, conociendo toda su experiencia, alrededor de 45, 47 años dentro de nuestra universidad, pues evidentemente tiene bases sobre algunas áreas de trabajo. Importante seguir innovando, uniendo lazos y además pues también apoyando a estos jóvenes que se van integrando a la comunidad universitaria a través de las maestrías y los doctorados. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos, por esta colaboración, que siga avanzando este proyecto de ventilador no invasivo. Doctor en física nuclear, Arturo Menchaca Rocha, investigador y también exdirector del Instituto de Física de nuestra universidad. Muy buenas tardes y un gusto saludarlo aquí en este espacio universitario. Muchísimas gracias a usted, muchas gracias por su interés. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, muy buenas tardes. Y sí, es en verdad importantísimo, como decíamos al principio de este programa, unir lazos. La multidisciplina son las posibilidades, la alternativa que se tiene para solucionar problemas globales como el que estamos viviendo. Y bueno, tenemos más información hoy aquí en la UNAM Responde. Vamos con los chicos de No Memes, que por supuesto nos hablan de tecnología y hoy en particular de una impresora molecular 3D. Vamos a conocerla. Los entrevistados de hoy en la UNAM Responde están de lujo, ¿verdad? Bueno, pues el equipo de No Memes solo les tomamos un momentito para compartirles un paréntesis de información que, si no cura, pues al menos entretiene. La inteligencia artificial es capaz de muchas cosas hoy en día, desde levantar muros, calcular la imagen siguiente en una secuencia, escribir canciones o mantener conversaciones. En realidad, el futuro de la inteligencia artificial es brillante. Trabajo muy duro, como un esclavo, Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Y a veces terrorífico. Los múltiples usos de esta tecnología lo han llevado de lo más grande hasta lo más pequeño. Y es que ahora la inteligencia artificial será de gran utilidad para los científicos cuyo campo de trabajo gira en torno a los microscopios de efecto túnel, con los que se manejan átomos y moléculas a nanoescala. Apoyando en los trabajos que anteriormente tomaban un largo tiempo dado que debían llevarse a cabo manualmente por medio de un proceso de ensayo y error, ya que el comportamiento en esas escalas es extremadamente complejo. Así, el operario del microscopio debía adherir la molécula al cono del microscopio y luego desplazarla prácticamente. Ah, claro, como una de esas maquinitas para agarrar peluches. Anotado. Por suerte, en el Instituto de Nanociencia Cuántica de Jülich, en Alemania, han desarrollado una técnica que permite identificar patrones y variaciones a escala molecular. La clave está en el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas. Con este nuevo método de manipulación molecular aseguran que se abre la puerta para la impresión 3D de estructuras supramoleculares funcionales, lo que permitirá fabricar transistores moleculares o qubits, el andamiaje de la computación cuántica. Verás, cuando los Benders llegaron a la escala atómica, comenzaron a manipular directamente el agua y las moléculas de CO2 para hacer alcohol. Esencialmente, estamos ante la posibilidad de la reestructuración molecular, originar materia desde sus componentes más elementales.
Aunque en el equipo de guiones responsables de esta cápsula, o sea, tú, Aarón, solo entendimos de qué estaba hablando el artículo después de la cuarta o quinta leída, nos emociona pensar en las posibilidades detrás de estos avances tecnológicos. No olviden comentar qué esperan con más emoción de la inteligencia artificial y sintonizarnos en el siguiente No Memes. Si lo que vemos nos sorprende, lo que no vemos puede sorprendernos cada día más. Y con esta información de los chicos de No Memes terminamos un programa más aquí en la UNAM Responde. Les recuerdo que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Les agradezco una vez más que nos sigan acompañando para hacer juntos este programa. Y también agradezco a todas las personas que hacen posible esta transmisión desde casa aquí en las instalaciones de TV UNAM y por supuesto también en el máster. Nos vemos mañana en una emisión más de la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.